Bueno, vamos a empezar. ¿Estamos bien? Bastante puntual, siempre. Bueno, ante todo agradecerles la presencia, compañeros, compañeras, en este encuentro que es, como bien decía la invitación, un encuentro para homenajear, pero también para celebrar a la figura del Papa Francisco, una pérdida que sufrimos hace muy poquito, recientemente, un mes nada más. Y como siempre, desde la Secretaría de Juventud estamos buscando hacer encuentros que tengan que ver con la formación, la memoria, valores, como el compromiso, la solidaridad. Y esta actividad está dentro de ese marco, de una línea de trabajo. Sabemos que el contexto continúa siendo muy hostil. Lo mencionábamos hace poquito en la actividad que hicimos con Estela de Carlotto, que vino acá, que estuvimos charlando para el 24 de marzo y contextualizamos cómo venía la situación política actual, que nunca hay que dejar de mencionarlo, o sea, no podemos pasarle por el costado y dejar de decirlo, pero Estela nos decía esto, decía, ¿qué podemos hacer en este contexto tan adverso? Y decía justamente esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Encontrarnos, juntarnos, vernos las caras, abrazarnos, pensar instancias para trabajar juntos. Estamos muy golpeados, los compañeros y compañeras como delegados, después de todo lo que viene sucediendo, y está bueno aprovechar estas instancias para poder conectarnos con valores y con el compromiso que nos dejó, en este caso, Francisco, y con todas las instancias de formación que podamos, que nos puedan servir a nosotros para seguir haciendo nuestra tarea cotidiana, que es muy dura, es muy difícil y es muy noble también, la tarea del delegado, delegada gremial, y en un contexto tan adverso es mucho más importante que en contextos donde es más favorable la cuestión política. Así que la idea es eso, poder encontrarnos, seguir hablando de esta construcción colectiva, ahora que está de moda el héroe colectivo, bueno, el sujeto colectivo se construye todos los días haciendo esta clase de actividades, esta clase de encuentros, y también levantando un poco la moral y estando un poco alegres dentro de todo, porque el enemigo nos quiere tristes, solitarios, individualistas, abatidos, y ahora nosotros tenemos que responder a eso con un poco de alegría y de esperanza en el futuro. Así que, bueno, antes que nada, quería presentar a los invitados que tenemos hoy, que nos acompañan, al compañero Humberto Podetti, que es el presidente de la Comisión Nacional. Un aplauso. Humberto es el presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Argentina y de la Patria Grande, es abogado, es docente, está a cargo ahora de la diplomatura que varios están haciendo acá, compañeros del sindicato. La diplomatura, quiero decir bien el nombre, de Justicia y Paz, que comenzó el 17 de mayo, que habla un poco de los desafíos que tiene la sociedad para afrontar en este presente en materia de justicia y paz. Hay varios compañeros acá que se inscribieron. Martín Rodríguez, un aplauso para el compañero también. Bueno, Martín es periodista, es escritor, es analista político de la realidad, es poeta también, acá tenemos sus libros de poesía, de análisis, además es el director y fundador de la revista Panamá, ahí pueden leer sus columnas, y también es columnista, ahora estás en Radio con Vos, en Gelatina, lo pueden escuchar en Gelatina. También tenemos al compañero, yo a todos les voy a decir compañero, pero sí, pues, ya sé, aunque somos compañeros, al padre Andrés Benítez, un fuerte aplauso. Bueno, el padre Andrés Benítez es del equipo de curas de las villas de Capital y Gran Buenos Aires. En el caso de él es párroco de la parroquia San Juan Bosco de José León Suárez, donde continúa la labor que inició el padre Pepe y Paola. Y nos acompaña también el compañero Santiago Barassi. Santiago Barassi, un aplauso. Santiago Barassi es codirector de Factor Francisco, una iniciativa del Centro Nueva Tierra, y es quien hizo, entre otros proyectos que después nos va a contar, la muestra que vieron cuando ingresaron, que se llama El Argentino Universal. Antes de arrancar con la charla, vamos a ver un video que hicieron nuestros compañeros y compañeras. Así que... Habemus Papa.
Dominum Georgium Marium, Sancti Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Quiero pedirle algo a los argentinos. Al pueblo argentino, salud. Que sigan luchando. Que se defiendan de las ideologías. Que no se dejen engañar con los que le venden manice. Que luchen por los derechos. Yo quiero agradecer a mi pueblo porque me educó el pueblo argentino. Yo soy argentino, estoy educado por el pueblo argentino con su riqueza y sus contradicciones. Heredé todo. Toda mi educación en la escuela pública, toda, gran escuela pública. Ahí en la calle Varela estudié. Una cultura en la escuela pública argentina. Y después el industrial lo hice en la escuela pública también. Y la universidad lo empecé un poquito en la escuela también, en la universidad pública, pero ya entré al seminario. O sea que toda mi educación se la debo a Argentina, a la escuela pública argentina. Estoy muy agradecido a Buenos Aires, a Argentina, es mi patria. Hacer ajuste en la educación es un suicidio programado de un país. No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo. No se puede, es criminal. La esperanza cristiana es un regalo de Dios que llena de alegría nuestra vida. Y hoy la necesitamos tanto, el mundo la necesita tanto. Cuando no sabes si mañana vas a poder dar de comer a tus hijos o si lo que estás estudiando te permitirá tener un trabajo digno, es fácil caer en el desánimo. ¿Dónde buscar la esperanza? La esperanza es un ancla que vos la tirás con la cuerda y arraiga en la playa. Y nosotros tenemos que estar aferrados a la cuerda de la esperanza, bien agarraditos. Llenemos nuestro día a día con el don que Dios nos da de la esperanza y permitamos que a través de nosotros llegue a todos cuantos la buscan. No se olviden, la esperanza no defrauda nunca. Cuando una justicia es realmente justa, esa justicia hace feliz a los pueblos y hace dignos a sus habitantes. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza. No estamos condenados a repetir ni a construir un futuro basado en la exclusión y la desigualdad, el descarte o la indiferencia. Los sindicatos nacen y renacen cada vez que dan voz a los que no la tienen. Su vocación es también proteger a los que todavía no tienen derechos, a los que están excluidos del trabajo y que también están excluidos de los derechos y de la democracia. Que espero, como consecuencia de la Jornada de la Juventud, espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. No renegues la historia de tu patria. No renegues la historia de tu familia. No niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia y desde allí construir el futuro. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión. Por favor, no conviertan la iglesia en una aduana. Justos y pecadores, buenos y malos, todos. Y después que el Señor nos ayude a arreglar ese asunto, pero todos. Ser homosexual no es un delito.
Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Un joven que no crea movimiento, un joven que está quieto, es un viejo muerto. Tengan coraje, vayan adelante, muévanse. Y a veces digo una cosa que por ahí a algunos no les guste, hagan lío, hagan barullo. En la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no es capaz de soñar está clausurado en sí mismo, está cerrado en sí mismo. Claro, uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pero soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. No te arrugues, abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Y ustedes, por favor, no se olviden de rezar por mí. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, patinen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. No tengan miedo. No tengan miedo. Anímense. No tengan miedo. Bueno, el video nos deja Habemus Papa. igual general esperanza y futuro. Ahí volvió a arrancar. Que nos quedemos con esa idea, ¿no? De la construcción de esperanza y futuro y no que sea un evento triste. Así que volvemos a la normalidad y salimos de la emoción. Bueno, una pregunta que queríamos hacerles como para romper el hielo, para arrancar la charla, que es para los cuatro, es ¿qué sintieron ese 13 de marzo del 2013 cuando se enteraron de la noticia de que Jorge pasaba a ser Francisco y que era elegido papa y que era quién era y que era argentino también? Arranque el que quiera. Recuerdo esa tarde cuando el cardenal canadiense dijo Giorgio Mario, y bueno, ya sabía quién era, y una enorme emoción realmente. Y una enorme satisfacción por sentir que la Iglesia estaba realmente viva si había designado a un hombre como Francisco, como Jorge Bergoglio, para ser papa. Por aquel entonces había mucha desesperanza en el mundo, pero había la mitad de la desesperanza que hay hoy en el mundo. Y la elección de Francisco fue principalmente un mensaje de esperanza, no para los católicos, sino para todos los habitantes del mundo. Bueno, buenos días para todos. La verdad que es un gusto, es un placer poder compartir esta mañana con ustedes. Yo vengo de Entre Ríos, soy cura de allá. Y
En el 2013 me acuerdo que justo igual que ahora esta mañana estamos de retiro con los curas allá en Paraná. Ahora estamos con el equipo de Cura de las Villas, estamos reunidos acá en la Santa Casa, estamos haciendo un encuentro, un retiro espiritual, así que los dejé rezando a los curas y me vine para acá yo, después me pondré al día con los rezos. Y me acuerdo que esa mañana estábamos ahí en Paraná, en una casa de retiros con otros curas. Yo tenía creo que un año y medio recién de ser cura en esa época. Y bueno, llega el momento de la fumata blanca, bueno, todos los curas que yo a ver ahí en la tele lo que pasaba. Me acuerdo que los curas más grandes, digo, por no decir viejos, así más conservadores, ¿viste? Más, cuando dijeron Bergoglio, ¿viste? Se pusieron azules, ¿viste? Como decían, no puede ser, ¿viste? ¿Qué va a pasar de nosotros? Y para nosotros que por ahí recién lo estábamos conociendo, la verdad que comparto esto, fue como una bocanada de aire. Y después que lo empezamos a conocer, digo, yo por ahí el conocimiento de Bergoglio tampoco lo tenía, porque de Entre Ríos, digo, no se hablaba, sabíamos que estaba en Buenos Aires, lo que estaba haciendo, pero fue como respirar un poco, ¿no? Fue como, digo, uno como creyente, como cura, pero fue como decir, che, me parece que tenemos un nuevo aire en la iglesia y en la humanidad, digamos, ¿no? Digo, fue Francisco creo que nos trajo eso, nos volvió a dar oxígeno como hermanos. Nos volvió a hacer respirar lo que se siente estar en comunidad. Esto de poder palpar que el que está al lado mío no es un enemigo, sino que es un compañero, ¿no? Para mí fue increíble, digo, y después, bueno, todo lo que hizo Francisco. Pero en ese día estábamos en ese momento y la verdad que fue como respiramos y dijimos, che, podemos hacer otra iglesia, podemos hacer otra comunidad también. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día, saludos a todos y todas, compañeros y compañeras, gracias por estar acá. Celebrando, me gustó eso, celebrando. Después de ver el video queda claro lo que estamos celebrando, ¿no? Que uno de los nuestros, diciendo nuestras palabras, ¿no? Diciendo lo que también dice la doctrina, ¿no? De la Santa Iglesia Católica y otras también, que hubo uno de los nuestros que, como dijo recién Humberto, dio mucha esperanza. Yo me acuerdo, en el momento en el cual salió al balcón, yo estaba en la casa Patria Grande Néstor Kirchner, ¿no? No sé si se acuerdan, era una casa ahí que funcionaba en el marco de todo un clima de época, ¿no? Estábamos en un grupo de investigación de política latinoamericana y todos empezaron a mirar, algunos con cara bastante preocupada. Y la verdad, de los que estaban ahí, el único que más o menos había leído la Biblia era yo, me parece. Y me miraron, me preguntaron, ¿y ahora? ¿Y qué hacemos con esto? Y digo, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Y creo que, sobre todo, lo que a partir de ese momento volvió a aparecer en escena, algo que se había perdido mucho durante esos años, y es volver a escuchar qué es lo que tiene que decir la Iglesia en general, pero también la Iglesia latinoamericana y la Iglesia argentina a los problemas, a los desafíos, a los sueños de nuestros pueblos. Y a partir de ese momento creo que fue caminando la cosa, con idas y vueltas. Sabemos bien cómo fueron esos 12 años, pero creo que, bueno, este último tiempo, sobre todo creo desde que lo internaron, ¿no? Como que hubo una toma de conciencia, quizás de recapitulación de 12 años, y que en realidad ahora estoy convencido que empieza todo y por eso estamos hoy acá, me parece. Bueno, gracias también por la invitación. Yo recordaba el día de ese 13 de marzo. Voy a contar una infidencia y otras personas que estaban ahí lo contarán su parte, porque yo estaba entrevistando, soy periodista, estaba entrevistando a Juan Falú, al músico, al guitarrista, un gran hombre del folclore argentino. Y creo que era su esposa, bueno, no me quiero meter en lío, alguien vino y dijo, Juan, Bergoglio es el Papa, ¿no? Yo trabajaba en Radio Nacional también, la entrevista era por otra cosa, pero trabajaba en Radio Nacional, y trabajaba con un grupo de compañeros, incluso con un conductor del programa que para mí fue casi como un padre, él lo supo, que era Mario Weinfeld. Y cuando vino la noticia, obviamente, hubo una especie de, como decía el compañero, es un gran interrogante, ¿no? Todo el mundo como los dibujitos, ¿no? Cuando
el coyote se agarra del signo de pregunta para no caer, ¿no? Y personalmente, como decía, digamos, Perón decía algo así como, no se puede decir una mentira, se puede decir una mentira o se puede hacer una mentira, ¿no? Y los sentimientos no mienten, ¿no? Son algo que se hace en uno. Yo sentí una alegría. Soy creyente hace muchos años, ya lo era en ese entonces, y por contrera y por peleador con muchos compañeros de esa época, además, yo seguía mucho a Bergoglio. Me parecía una figura muy importante de lo que había sido para la Iglesia de Buenos Aires, incluso para la reconfiguración de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, Bergoglio tenía un mapa distinto. Uno diría un mapa donde el centro no estaba en el obelisco, ¿no? O sea, tenía otros centros. Tuve la suerte, nunca lo conocí, no tengo una anécdota personal, no me saqué una selfie, o sea, lo admiré en silencio, y no en secreto, pero en silencio, o diciéndolo, pero no tenía esa... No me sentía que tenía que sacar una foto con él, digamos, pero sí recuerdo haber ido a una misa en Constitución, ¿no? Es decir, y era una iglesia con explotados, con el ojo puesto en el trabajo infantil, en la explotación de personas, el trabajo esclavo, en los cartoneros, el trabajo sexual, ¿no? Las prostitutas, o sea, no me parecía nada más cristiano que esa iglesia ya de Bergoglio, porque la pregunta de muchos ante el interrogante era, Bergoglio va a ser otro, es decir, él va a cambiar. Entonces Francisco finalmente en la lectura de mucha gente que tuvo que borrar los tweets, lo decíamos recién en una reunión, ¿no? Porque creían que era, así como algunos creían que Juan Pablo II fue nombrado exclusivamente, que en algo tuvo que ver, vaya si no, para derrumbar el comunismo, y permítame decirle, ¿no? O sea, cualquier polaco de buen corazón sabía que el comunismo no era una cosa demasiado interesante en Polonia, ¿no? Digamos. Y fue un papa peregrino y popular, Juan Pablo, ¿no? Pero para mucha gente de la izquierda, Juan Pablo había sido solamente el verdugo de la experiencia soviética, ¿no? Me pregunto si hay algo demasiado interesante que rescatar de la experiencia soviética, pero bueno, no vamos a debatir eso ahora. Y entonces, en el mismo reflejo, imaginaban que el ascenso de Bergoglio era para derrumbar las experiencias de gobiernos, digamos, se decía en ese momento, ¿no? Democráticos, populares, populistas, progresistas, o el mote que quieran ponerle, en América del Sur. Y no ocurrió eso, pero no ocurrió eso no porque Francisco cambió, porque en todo caso Bergoglio fue otro cuando fue Francisco, aunque siempre hay un cambio también, siempre ocurre algo, no es lo mismo. Sino yo creo que por el desconocimiento y por cierta obediencia política que espero que alguna vez se termine, de decir lo que había que decir y no mirar lo que había que mirar, y era la trayectoria concreta de Bergoglio como jefe de la Iglesia, y el estatus, por ejemplo, que le había dado, como está acá el compañero, había convertido en vicaría de villas, ¿no? Y yo tengo el honor íntimo de tener una cierta amistad con Gustavo Carrara, ¿no? Es decir, esos sacerdotes de la Iglesia argentina que no se parecían a los editoriales de Página 12, ¿no? De lo que era el rol que tenía la Iglesia. Entonces, ese Francisco, yo creo que es desborda, además, todas estas contradicciones. Desborda estas contradicciones. Y si acá hay una Secretaría de Juventud, lo primero que sabemos, yo ya no soy joven, ¿no? Pero que supimos y que sabemos es que nunca hay edad para ser joven. Francisco fue para el mundo una novedad porque nadie lo conocía tan masivamente, y fue un papa joven. Cuando uno lo ve ahí, lo ve rejuvenecido, lo ve haciendo jóvenes a los otros, ¿no? Es decir, como decía San Benito, ¿no? Dios habla también a través de los jóvenes, aquellos que están inconformes por cómo es el mundo. Bueno, el Papa trajo el mensaje de la inconformidad, ¿no? El Papa nos hizo a todos menos conservadores, ¿no? Esa fue, en lo personal, vuelvo y termino acá, en ese momento de contradicción uno se sentía interpelado también por las preguntas de los demás, decir, bueno, ¿quién era Francisco? Bueno, yo llamé a mi abuela, que había sido militante sindical, era una señora, digamos, con sus años y bien puesta, y le pregunté y me dijo, hay que estar feliz, ¿no? Creo que era tener la intuición, en ese momento buscar la intuición de lo que venía, ¿no? Y yo creo que en el pueblo hubo una gran felicidad, en el pueblo simple una gran felicidad, y creo que había que desarmar el camino, o como dice Francisco, las ideologías, e ir a buscar, me parece a mí, la genuina llama que encendió Francisco en ese momento. Bueno,
una pregunta para Humberto, que nos interesa que nos cuentes. ¿Cómo era el contexto mundial en ese momento en el cual llega Francisco a ser papa? Bueno, en primer lugar lo que querría decir es que para mí es un gran honor y un gran gusto, pero sobre todo una gran alegría estar en una casa de trabajadores con muchos jóvenes presentes, celebrando el papado de Francisco, que es celebrar la iglesia del siglo XXI, las iglesias, porque no solo la católica. Y este es un hecho que realmente me honra y me parece que es una semilla de futuro. Una de las cosas que Francisco nos ha dicho, que si reunimos trabajo, política y espiritualidad, necesariamente hay una revolución. Y estos son los que ustedes encarnan. Trabajadores, dirigentes de trabajadores capaces de moverse hacia adelante, de cumplir el sueño que Francisco decía. Y además pensar que la política no es la política de partidos exclusivamente. La defensa de la dignidad del trabajo es centralmente política. La lucha por la justicia social es centralmente política. Y si a eso le une la espiritualidad, que no es solo la católica, todas las espiritualidades. También los que no creen en ningún Dios tienen profunda espiritualidad cuando miran el futuro. Bueno, luego de esto que me había quedado por decir al comienzo, y quería decirlo porque eso creo que esta reunión tiene una potencia revolucionaria importante. Esto es lo que quería señalar. Yo diría 2013 era un año complejo y complicado, la época, el momento eran duros. Había 36 o 37 guerras en ese momento desarrollándose en el mundo, algunas conocidas, otras conocidas, pero realmente alentadas profundamente por un sistema que marchaba hacia el presente. Hoy hay 60 guerras, casi el doble de las que había en 2013. En aquel momento comenzaba una crisis de la democracia. Cada vez más la democracia era vaciada de contenido. Era una democracia con la soberanía depositada en los representantes y no en el pueblo. Casi ningún pueblo del mundo podía participar en las decisiones que concernían a su futuro. Este era el mundo en el que asumió Francisco. Había un mandato en la Iglesia, un mandato profundo para la época, que lo había dejado Juan Pablo II y lo había enriquecido Benedicto. Juan Pablo II dijo del consenso de Washington, ustedes se acordarán, conocerán lo que fue el consenso, el acuerdo de un grupo de banqueros y organismos financieros para destruir los estados y para imponer una política global de expulsión de las personas del trabajo y de la sociedad. El Papa San Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, dijo, refiriéndose a esto es una cultura de muerte, esto es una guerra de los poderosos contra los débiles. Y agregó muchas cosas más sobre eso. Y esto fue el inicio del anuncio de que lo que venía era terrible. Y Benedicto convocó a que hubiera una política global. Todo esto precedió el papado de Francisco. ¿Por qué había necesaria una política global? Porque la naturaleza y la humanidad estaban siendo agredidas como nunca habían sido antes agredidas. En este marco y con este espíritu, teniendo presente el Concilio Vaticano II, que había declarado que la Iglesia no eran sus jerarcas, no eran el Papa, los cardenales, los obispos, que la Iglesia era el pueblo fiel de Dios. Y el pueblo fiel de Dios incluye a todos, como decía Francisco, a todos y a todas, sin exclusión de nadie, crea en lo que crea, viva donde viva, profese la cultura o la religión que profese. En este marco mundial de crisis, de dificultades, pero que era un marco que preanunciaba el presente mucho más grave y en el que Francisco, al asumir, yo no sé si ustedes lo recuerdan, falta en el video eso, él salió primero y saludó, pero inmediatamente después, antes de impartir la oración al mundo y a la ciudad, que siempre es el primer gesto del Papa, ustedes recordarán lo que hizo, se inclinó ante la multitud y le pidió a la multitud que orase a Dios para que Él pudiese impartir la bendición. Fue un primer gesto que dijo todo acerca de su papado. El poder, la autoridad auténtica, la autoridad verdadera reside en el pueblo, no en quienes están cumpliendo funciones de cualquier naturaleza en la Iglesia o en el mundo. Y este proceso se fue seguido de otra afirmación. Me fueron a buscar al fin del mundo.
Y esto implicaba también una noción de que el futuro estaba en las periferias y en las periferias de las periferias. Los más excluidos, los que están en el último lugar en el mundo, son los únicos que pueden ver y comprender lo que está ocurriendo adelante. Desde los que le siguen en pobreza hasta que los que empiezan a dejar de ser pobres, los que son más ricos, los que son ultra ricos y los que son superpoderosos, pero que no comprenden hacia dónde marcha la historia. Es el pueblo bajo, el pueblo básico, el pueblo que ustedes representan, el pueblo que ustedes, cuyos intereses deben defender, aquel que es el verdadero sujeto de la historia. Y esta es la verdadera esencia de la Iglesia católica. Por eso cuando hablamos de Francisco, no nos olvidemos, hablamos de la Iglesia. Hablamos de esta Iglesia comprometida con todos. Francisco pronunció la primera y hasta ahora única encíclica, que quiere decir carta, la primera carta escrita por un papa a todos los habitantes del planeta, sin excepción. Había algunas dirigidas a hombres y mujeres de buena voluntad. Esta se dirigió a todos los habitantes del planeta. Pero además Francisco dijo, los convoco a un diálogo. Los convoco a un diálogo para salvar esta situación, para construir una sociedad humana mejor, una sociedad que sea justa, que viva en armonía con la naturaleza. Y el diálogo se desarrolló. Francisco recorrió el mundo y dialogó con las multitudes. Dialogar con una multitud, algo que tenía tradición en nuestra América, particularmente en nuestra Argentina. Tuvimos líderes que dialogaban con la multitud. Ustedes recordarán el encuentro con los jóvenes en Copacabana, 2 millones de jóvenes. Y si uno mira el video mudo de esa reunión, ustedes ven que Francisco dice unas palabras y los 2 millones de jóvenes le contestan. Dialoga con la multitud como durante 20 minutos. Y esto lo hizo en Corea, lo hizo en Mongolia, lo hizo por supuesto en muchos países de África y de América. Pero sobre todo, ¿qué hizo? Escuchó. Puso la oreja en el subsuelo y con lo que escuchó comenzó a impartir los mensajes de la Iglesia. Y luego lo dijo en una constitución apostólica. Le dijo a sus obispos, para escuchar la voz de Dios deben escuchar la voz del pueblo, y escuchando la voz de Dios, del pueblo, van a escuchar la voz de Dios. Creo que esto marca, y esto lo convirtió en estructura de la Iglesia, ¿no? Hoy es norma, es una constitución apostólica. Bueno, no me voy mucho más porque creo que me estoy excediendo, pero creo que este es lo que ocurría en el mundo en 2013 y la nueva etapa que inauguró para todos los pueblos del mundo el papado de Francisco. Muy bueno. ¡Bravo! Quizás agregar algo respecto a lo del fin del mundo. Número 1, vos no lo vas a decir, Humberto, pero que es una idea, la del fin del mundo, que como él dice, no es solamente geográfica, sino también de un tiempo, ¿no? Un tiempo de cambio, pero que esta idea de las periferias viene de una gran filósofa argentina llamada Amelia Podetti, de las cátedras nacionales, ¿no? Porque también me parece que Francisco es un punto de llegada de muchas cosas de América Latina, ¿no? De la teología del pueblo y de la liberación, pero también de mucho que viene de los debates que él protagonizó en los años 60, 70, bueno, y las décadas que continuaron. Y esto de la noción de fin del mundo y de que solamente se puede comprender la totalidad si uno se para desde la perspectiva casi epistemológica, o sea, cómo comprender, ¿no? Si no lo hace desde las periferias, solamente se queda en el centro, ¿no? Y desde el centro solamente se ve lo que está cerquita. En cambio, de la periferia se puede comprender ambas dimensiones. Y después el nombre que eligió, ¿no? Se escuchó mucho de que él no tenía definido qué nombre se iba a poner, ¿no? Y Francisco, por los pobres lo dijo, pero sobre todo Francisco como un nombre del recomienzo en la historia de la Iglesia, ¿no? La figura de Francisco de Asís es un momento muy particular también. Si hacemos la misma descripción que hace Humberto sobre la primera década del siglo XXI, si vamos al siglo XII,
en el momento de donde está Francisco de Asís, de las cruzadas, de todo un momento donde todavía la modernidad ni el Renacimiento había venido, y que en Francisco de Asís hay un mandato que es: reconstruye mi iglesia. ¿Y de qué forma se reconstruye la iglesia en Francisco de Asís? Justamente, desde los últimos para llegar al centro, ¿no? Desde hacerse carne con los que están en la cotidianidad más cruda de un tiempo, para poder comprender y para poder interpelar al centro. Bueno, Francisco también me parece que es el gran nombre del siglo XXI, ¿no? Que va a marcar muchísimo. Quizás por eso recién decía, más allá de estos 12 años, que es el lugar a donde hay que regresar siempre, en Jesús son 3 años, ¿no?, de vida pública, y que sigue marcando, y que esa historia de hace 2000 años sigue volviendo, y que está presente, y que sigue interpelando a la literatura, a la política, a la cultura, a la humanidad entera. Bueno, estos 12 años, 3x4 sería, 3x4, 12, estos 12 años de Francisco nos van a seguir interpelando, y creo que, bueno, esto es organizado por la juventud, hay línea, hay tarea y hay mucho para recorrer hacia adelante. Bueno, Martín, te venimos escuchando, yo te vengo escuchando, en que últimamente venís diciendo que hay 4 cosas que hay que cuidar: la Constitución Nacional, la clase media, la Iglesia y la CGT. Queremos que te explayes un poco sobre ese concepto y que veamos, vos ya dijiste que eras admirador de Jorge, previo a Francisco, pero que puedas rescatar cómo fue la relación de Francisco con el mundo del trabajo, con la política. Si nos puedes hacer algún comentario para nosotros que venimos del campo popular y de los trabajadores. Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil decir algunas cosas acá. Como dijo el compañero, ¿no? Es un lugar muy, muy hermoso, muy noble y muy afín con Francisco, estar en una casa de los trabajadores. Lo primero, Bergoglio, siendo jefe de la Iglesia de Buenos Aires, ponía el ojo en lugares donde la política no estaba, ¿no? Es decir, la explotación laboral, la trata de personas, la economía popular. Él adelantaba sobre eso una visión, y la política no tenía esa visión ni esos temas en agenda. O sea, la mirada de Bergoglio era sobre lugares donde la política no estaba. Y era un lugar al que convocaba a la política. Una cuestión que lo vimos en el video, cuando él se reconoce un hijo de la educación pública argentina, podemos decir que la iglesia de Francisco y la iglesia de Bergoglio era una iglesia que pedía más Estado, no era una iglesia que pedía menos Estado. No tenía una competencia con lo estatal, como en algún momento pudo haber tenido la iglesia, sino que él era, y como lo fue y lo es, y me gustaría escucharlo al compañero más que escucharme a mí mismo, un vehículo muchas veces, no solamente, pero era también un vehículo, esa iglesia, para la llegada del Estado a ciertos lugares. Imagino los centros de asistencia jurídica, creo que se llaman los CAJ, ¿no? O sea, lugares donde la gente resolvía su documentación, por ejemplo, ¿no? O cooperativas de vivienda, ¿no? Es decir, entonces, él tenía una relación con la política y también con los sindicatos virtuosa, imaginativa, de sinergia, no de competencia. Ese aspecto no lo olvidemos, porque muchas de las cosas de las que hablaba la iglesia de Bergoglio se fueron convirtiendo en temas centrales también de la política. Llegado el caso, estamos en las vísperas de un momento que creo que en términos simbólicos va a ser muy importante, que es la incorporación de la UTEP a la CGT, digamos, que es un tema, ¿no? Digamos que también, ¿no? Es decir, el reconocimiento de los trabajadores informales, de la economía social, los trabajadores, digamos, sin patrón, bueno, todo ese mundo laboral más difícil, y que todos que tenemos una especie de resabio melancólico y fordista, que imaginamos que el trabajo es de una sola manera y que defendemos que el trabajo contemple dignidad, reconocimiento, convenio. O sea, no es que no se concibe un retroceso
¿no?, sobre la dignidad laboral, pero sí se comprende que es un mundo mucho más complejo donde la contradicción se ha desplazado, ya no es de explotación sino de exclusión. Entonces, todos esos elementos que conforman un siglo XXI mucho más en un sentido caótico que el siglo XX, que era un siglo ordenado, era hasta bipolar, ¿no?, tenía como dos grandes bloques, ¿no?, cada década tenía como una impronta propia, ¿no?, en términos de línea histórica. Este es un siglo de olas. Tenés la ola de COVID, tenés la ola, no sé, conservadora, la ola verde, la ola celeste. O sea, es un siglo que se le rompió el reloj en algún punto. Entonces, para muchos, Francisco tenía el efecto de ordenar la época, de ordenarla sobre sus prioridades. Y las prioridades de Francisco eran molestas e incómodas para la política, que se ordena sobre otras prioridades que tienen que ver con la ambición, que tienen que ver con otro tipo de cosas. Ese aspecto de adelantado, que no es vanguardia, porque sería casi una condición que él hubiese rechazado, pero de observar donde otros no miran, simplemente, creo que es un elemento fundante de su mirada y del legado, ¿no? O sea, estamos mirando todas las cruces de esta época, estamos mirando todos los explotados de esta época. Hay algo que nos es desconocido de lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en el pueblo. Bueno, ese es un legado que es fundamental. Y yo creo que eso es algo que uno diría, cuando él dice una iglesia sin aduana, no propone que todos vayamos solamente a la iglesia, propone también que seamos constructores de organizaciones sin aduana. Supone que abramos las puertas, supone que ampliemos, que incorporemos la mirada del otro, que haya más diálogo. A mí me parecía absurdo la peregrinación de políticos argentinos a sacarse una foto con Francisco y no venían, hay excepciones, pero no venían casi nunca, por lo menos con un mandamiento de Francisco, ¿no? Ninguno venía y decía, la verdad aprendí que la unidad es superior al conflicto, que la realidad es superior a la idea, no, volvían y se enredaban en esa riña, en esa grieta que estaba la Argentina y que si uno mide por resultados no condujo a nada, a esto, a esta pesadilla que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, vos decías, el mundo del trabajo, cierro con esto, bueno, en algún sentido, Francisco constituyó un repertorio sobre ese mundo del trabajo y lo colocó en el centro, ¿no? Cuando decimos economía popular, y no es algo tan fácil de decir, economía popular, que no es solamente las cooperativas que se dedican, ¿no?, que es el mundo laboral, un mundo complejo, otras formas de explotación que también tienen las distintas economías, o sea, es meter un poco la mano, ¿no?, es como levantar la rejilla y meter la mano hasta el rollo de pelo. O sea, él propone ir a fondo mirando las cosas, no románticamente solamente, cuando obviamente que hay formas de organización muy hermosas y muy solidarias, pero también otras realidades de ese mundo laboral que están por fuera de nuestro radar, ¿no? Entonces, creo que eso es el mayor legado de él, ¿no? Que uno lo agarra en frases que podrían ir en todo, ¿no?, calcomanía para los termos. Pero también es una invitación a un pensar más ilimitado, a romper barreras en el propio pensamiento, a mirar lo social crudamente. Creo que ese aspecto es también parte de su legado, aunque él siempre le ponía buenas palabras, ¿no? Tenía una forma, invito a ver y convoco y cierro, la película Amén, que es el diálogo de él con distintos jóvenes de distintas... Ahí a mi juicio faltaron trabajadores, faltaban sindicatos, faltaban incluso empresarios. Pero él miraba, ¿no?, el mundo de los derechos. Bueno, no, quédense. Vamos a hacer un breve espacio para ver un tal y otro video para pasar. Aprovecho igual para saludar también. Nos están viendo por stream también, por Zoom, los compañeros y compañeras de Juventud de las Regionales. Así que también mandarles un saludo y para felicitar a todo el equipo que trabajó. Vamos a hacer un video muy corto que es sobre testimonios de compañeros y compañeras del sindicato que tienen alguna anécdota para contar en referencia a Francisco.
Lo más emocionante de Francisco para mí es mi propio recorrido en el catolicismo, porque bueno, yo tomé la comunión y la confirmación y luego me hice de misionera cuando él era el arzobispo de Buenos Aires. De hecho, también pude ser testigo de esto que se comentaba siempre, que era el momento de confirmarte, Francisco, en ese momento Jorge Bergoglio, te daba una palmadita en la cara. Lo más gracioso de confirmarse en ese momento es que para muchos de nosotros, yo tenía 13 años, es la primera vez que te dan la hostia con vino y todos ponemos cara, y él siempre daba una palmadita y se reía. Lo que yo siento es mucho orgullo por la figura de Francisco, porque lo que él hizo como obispo, después como arzobispo, que era que la iglesia esté en movimiento, que salga a las calles, que misionemos, que vayamos a los barrios, después pudo hacerlo, sobre todo refiriéndose a los jóvenes, como líder de la Iglesia Católica, como Papa. Siempre el mensaje era para nosotros. Sus encíclicas siempre un llamado a la acción, que salgamos afuera, que cuidemos la casa común, que veamos al otro como un hermano, que cuidemos el espacio que compartimos. Y lo que más admiro de él es que tuvo la sencillez de poder, a través de su obra, reflejar con tanta claridad la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es eso? Es cercana, como era Francisco, es entender finalmente que lo más importante es poder rodearnos, no importa si somos ateos, lo importante es ser buenos ateos y no malos cristianos. Entonces poder rodearnos de toda esa gente con la que entendemos, tenemos un proyecto en común que tiene que ver con llevarnos bien, con tratarnos bien, con ser amorosos con el de al lado, no con cómo pensamos, en qué creemos o a quién votamos, sino eso, entender el cuidado de la casa común y nuestro vínculo amoroso y fraternal entre todos nosotros. Proponerle al mundo un mundo de paz, pero para eso trabajar para ello. Así que creo que el legado de Francisco es ese, y nuestra misión es poder construir esta nueva solidaridad universal. Bueno, en 2016 fuimos desde la Juventud de UPCN a un viaje a encontrarnos justamente con el Papa Francisco dentro de lo que fue la diplomatura en organizaciones sociales y sindicales de la Pastoral Social de Buenos Aires. Entonces estábamos todos ahí frente a él, muy nerviosos, la adrenalina al palo, y él agarra el mate y dice, bueno, che, acérquense, estamos todos separados en silla, muy lejanos, muy frío, y nos metimos ahí un poco a los pies de Francisco a hablar y dialogar con él. Me tocó hacerle la primera pregunta, un poco le hice un diagnóstico. En aquel momento era Macri, flamante presidente de la Argentina, y un poco el diagnóstico hablaba de las corporaciones avanzando, los medios de comunicación atacando las instituciones, la justicia, bueno, un panorama bastante complicado, y qué es lo que nosotros como Juventud Sindical deberíamos hacer. Y bueno, él se tomó un tiempo para pensar y al toque explicó un poco la cuestión de que el análisis es importante, pero no hay que quedarse con el análisis, que siempre el análisis es algo que nos puede llevar incluso a discutir entre nosotros sin razón, a tener debates teóricos que no son tan importantes como sí la acción, la acción solidaria, la acción política, la acción gremial, y él ahí usó un poco la parábola de ser levadura dentro del pan, y nosotros como jóvenes militantes tratar de no luchar por protagonismo, sino estar trabajando al servicio de de otros y de una comunidad, haciéndola crecer, ¿no es cierto? Después, cuando nos estábamos yendo, también llegó la última pregunta, que es qué político argentino en la historia de la Argentina él podía destacar, y nombró a Juan Carrillo. Bueno, mi vínculo con Francisco en realidad empieza cuando Francisco no era Francisco, sino era Bergoglio. Había como un rumor de que cuando te confirmaba Bergoglio te daba como una cachetadita, y bueno, y así fue. A los, creo que mis casi 14 años me confirmó Bergoglio y me dio una cachetadita. Eso fue como mi primer vínculo. Después yo seguí muy vinculada a la iglesia, a la parroquia, con el movimiento de jóvenes. Y cuando yo termino el secundario, que empiezo a estudiar la carrera del profesorado de historia, estando como profe ya, pese a que no había terminado la carrera en una escuela, bueno, empieza a sonar el timbre del recreo, las campanas, anunciando que Bergoglio había sido elegido.
bueno, a los 2 años, surge la oportunidad de ir a Brasil, porque el Papa en uno de sus viajes iba a encontrarse con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil en el año 2013. Y como loca mala me anoté sola, porque en realidad en general iban con parroquias, y bueno, me anoté sola y dije, bueno, será lo que Dios quiera, veré allá un país que no había visitado, no conocía, el idioma también. Y bueno, cuando me anoto, me toca viajar en el micro con 3 micros, en realidad eran 3 micros de una misma parroquia que era Cacupé. Y yo, bueno, me vinculo con ellos porque estaba sola en el micro, eran todos de la misma parroquia. Y bueno, hicimos todo juntos, estuvimos en la misma escuela, lo visitamos a Francisco. Los curas de las villas hicieron una misa especial en una de las favelas allá en Brasil, que fue muy linda, muy linda. Y allá en Brasil logré estar cerquita de él, pero obviamente había no sé cuántos millones de jóvenes fuimos, había mucha gente y no pudimos estar con él, pero sí verlo. Y al año siguiente de Brasil me convocan desde la escuela de Cacupé para empezar a ser profesora de esa escuela. Y bueno, esa escuela, después de 11 años ya, del 2013 a la actualidad, hoy soy directora de esa escuela y mi vínculo con los jóvenes es muy fuerte. Y yo creo que fue gracias a Francisco, ¿no? Porque de otra forma no hubiese conocido a los chicos de Cacupé, si no hubiese ido, ¿no? A verlo a él. Y durante estos años en los que estoy en Cacupé, en el año 2008 creo que fue, 2018, viajamos a Paraguay también a verlo a Francisco. Y ahí sí lo pudimos ver más cerquita porque los que viajamos eran de los países limítrofes y ahí estuvimos con los jóvenes y estuvimos así cerquita de agarrarlo, bueno, por la cantidad de gente que lo quería agarrar y ver, bueno, no pudimos, pero fue una experiencia muy linda de comunidad y de encuentro con él y con los jóvenes. Y las palabras, yo creo que dijo en esos 2 eventos, tanto en Brasil como en Paraguay, hacia los jóvenes, son las que hoy me reconfortan para ser lo que soy, mi tarea junto a los jóvenes y acompañar a los jóvenes en Cacupé, que es hoy mi segunda casa. En la actualidad, el legado del Papa Francisco sigue vigente. En 1891, el Papa León XIII publicaba la encíclica Rerum Novarum, donde por primera vez la Iglesia hablaba de los derechos de los trabajadores, defendía el salario justo, el derecho a organizarse y la dignidad del trabajo. Más de un siglo después, el Papa Francisco retoma ese legado con fuerza y se pone del lado de los descartados y de los trabajadores de todo el mundo. Hoy el nuevo Papa elige el nombre de León XIV y es una continuidad histórica con León XIII y con la palabra de Francisco. En Argentina, ese mensaje se expresa con claridad en nuestro modelo sindical argentino, con libre participación, con paritarias y organización colectiva. El sindicalismo en Argentina no es un obstáculo, es un ejemplo de solidaridad y de comunidad organizada. Por eso, en este gran homenaje al Papa Francisco, también celebramos esta continuidad, la de una iglesia que no se olvida de los trabajadores, que como decía Francisco, no se puede vivir sin la dignidad del trabajo. Bueno, ahí veíamos los testimonios de nuestros compañeros. Bueno, Constanza Lacambra, parte del equipo de Juventud, la compañera Carolina Ward, que es una compañera que es afiliada nuestra, que trabaja en Cacupé con el padre Toto en la escuela, es directora de la escuela. El compañero Germán Paladino, que está por acá presente también. Y el compañero Santiago Picone, que todavía no lo vi, pero que fue el que viajó a Roma. Quiero decir que está con nosotros nuestro secretario general, que no lo aplaudimos en el comienzo. Está desde el comienzo de la actividad, pero bueno, la emoción a veces es compleja. Bueno, me gustaría ahora hablar un poquito con el padre Andrés, o sea, uno de los valores que estamos rescatando y hablando desde que empezamos, desde la casa común, la comunidad organizada, la solidaridad. Bueno, el padre Andrés nosotros lo conocimos el año pasado porque hicimos una campaña, no sé si recuerdan, que la vamos a repetir, ya este es el anuncio, la vamos a volver a hacer este año, de juntada de frazadas y ropa de abrigo desde la Secretaría de Juventud, que le llamamos la campaña del frío nosotros en la jerga,
Y cuando empezamos a juntar, con Andrés y con Marcela, Manuel, que está acá, justo venía el padre Gustavo Carrara a bendecir una biblioteca, que está en la biblioteca Roberto Repeto, que está en la calle Corrientes y Uruguay, por esa zona, y venía el padre Carrara a hacer una bendición. Entonces Andrés dice, aprovechemos que viene el padre Carrara y preguntémosle dónde es necesario, dónde tiene más necesidades. Y ahí Gustavo Carrara nos conectó con el padre Andrés y lo fuimos a visitar el año pasado, a llevar las frazadas, y él nos recibió con mucho amor, compartimos el almuerzo y pudimos ver el trabajo que hacen ahí en José León Suárez, todo lo que es la formación, la contención, el trabajo con chicos con sus problemas de consumo, pero sobre todo el tema de la comida también, o sea, la asistencia alimentaria y eso. Así que Andrés, nos gustaría que nos cuentes un poco y que le cuentes también a los compañeros, porque ya que vamos a volver también a juntar frazadas este año, que cuentes un poco lo que es el trabajo ahí en el territorio. Yo estoy en José León Suárez, propiamente como la parte de las villas de José León Suárez. Yo puntualmente vivo en Villa La Cárcova, en José León Suárez, pero nuestra parroquia son 5 barrios. Barrio Nuevo, Villa La Cárcova, Barrio 13 de Julio, Villa Curita, Barrio Independencia. En esos 5 barrios tenemos nuestra parroquia San Juan Bosco, que la fundó el padre Pepe Di Paola en el año 2013. Pepe había vuelto de Santiago del Estero, había estado en Campo Gallo y volvió a Buenos Aires. Pepe se había ido amenazado cuando estaba antes en las villas, estuvo 2 años ahí en Campo Gallo, en Santiago. Cuando vuelve a Buenos Aires, busca un lugar como para recomenzar. Y busca Suárez también porque era como la primera experiencia del cura de las villas en provincia, digamos. Siempre el cura de la villa, el equipo de cura siempre estuvo más en capital, y Pepe como que es el pionero en esto de arrancar un poco a laburar también en la provincia de Buenos Aires, las villas de provincia. Pepe dice, bueno, voy a Suárez porque para arrancar tranquilo. Pepe llega en febrero y en marzo Francisco es papa, así que se le acabó la tranquilidad porque todo el mundo empezó a ir a Carco, el amigo del Papa Francisco, así que el anonimato de Pepe se fue. Y la parroquia empieza a laburar ahí, ¿no? Y Pepe le pone el nombre de San Juan Bosco a la parroquia en la que estamos, porque cuando él llega ahí a Suárez se da cuenta que el laburo más importante era lo preventivo, digamos, ¿no? Muchos pibes y pibas, situación de calle, de consumo, de violencia. Entonces Pepe dice, a ver, no solamente laburamos con el pibe o la piba que está en problemas de consumo, sino que tenemos que llegar antes. Sino como que siempre, el después, ¿qué hacemos con? Y ahí arranca un poco la historia de la parroquia donde estamos ahora. Pepe hace 2 años que está laburando en la banda, en Santiago del Estero, yo hace 2 años que soy párroco ahí. Y lo que aprendimos o compartimos o predicamos con los curas de las villas es que nuestras capillas o nuestra iglesia villera se fundamenta como en lo que llamamos las 3 C, decimos nosotros, ¿no? Las 3 C. El club, el colegio y la capilla. El club para que los pibes tengan una pelota para patear. El colegio para que puedan estudiar, aprendan a leer, a escribir. Y la capilla para que tengan su momento también de encuentro. Y esas 3 C decimos que forma la gran C, que es la comunidad organizada. No se puede organizar una comunidad fuera de todos los valores que hemos charlado, planteado, lo que Francisco nos ha dejado, por supuesto, pero sin pensar en los que hoy están más rotos y más débiles. Hace poco nos visitaba ahí en la parroquia un candidato político que siempre esa entrevista las hacía Pepe, digamos, ¿no? Yo le llevaba mate. Después se fue Pepe, me quedé yo, me toca a mí, ¿viste? Recibió la hora. Y cuando llega, charlando, un poco compartiendo el laburo de la capilla o de los curas de las villas, esta persona me dice, sí, la verdad que hay que bajar a los barrios, me dice, ¿no? Y yo, medio atrevido, digamos, pero era mi primera experiencia como párroco, así que me podía disculpar con eso. Le digo, tan alto estás que tenés que bajarle. Hay que bajar a los barrios, dijo el chabón. Y me salió el corajudo, después me fui a correr, me fui a esconder. Pero, viste, digo, cuán alto están a veces que uno tiene que bajar al pueblo, digamos. Tiene que bajar al amigo, al compañero, al barrio. Y la verdad que el laburo nuestro es ese, o sea, a veces nos pasa que viene una campaña, no sé, de vacunación o documento, como decías vos, y van a una esquina X del barrio y, por ejemplo, la gente no va.
La gente no siente como que es para ellos, ¿viste? Y nos ha pasado muchas veces que hacemos esta campaña de vacunación o documento y lo hacemos en la capilla. Y la gente va. Porque yo creo que la autoridad te da la presencia, ¿no? La autoridad no es el que grita más fuerte, la autoridad no es el que golpea, la autoridad no es el que tiene armas, la autoridad no es el que hace recortes o el que agarra la motosierra, sino que la autoridad te da quedarte con la gente. Cuando vos sos capaz de quedarte con el compañero, el hermano o hermana, la autoridad viene ahí, pero de la vida compartida, ¿no? Porque yo no me creo salvador de nada ni de nadie, digamos, ¿no? Yo no es que voy a la villa o al barrio y digo, che, vengo a traerles la buena nueva. No, yo vengo a compartir la vida con ustedes, por eso me quedo ahí. Yo vivo en la villa con la gente. Nuestros 5 barrios, nuestras 8 capillas son alrededor de 70.000, 80.000 personas y que tratamos de acompañar como nos sabe, como podemos, ¿no? Pero yo creo que Francisco lo que nos regaló es poder mirar al otro a la cara y sentirlo realmente comunidad, y sentirlo familia, ¿no? Y la palabra comunidad es hermosa porque ya hay una unidad común, ¿no? Hay algo que nos está uniendo. Y yo creo que en este tiempo justamente nos quieren robar eso, lo que nos une. Por eso nos hacen pelear entre nosotros, nos hacen discutir, nos ponen un montón de normas o cosas para que empecemos a mirarnos como enemigos, como que yo tengo que pisarte la cabeza a vos para estar mejor. Y creo que no podemos dar brazo a torcer esa batalla, ¿no? Están rompiendo con todo, están acabando con todo, la gente se queda sin planes, la UH ya no existe para muchas mamás, muchas familias, la comida no llega. Nosotros tenemos las 8 capillas, durante la mañana son comedores y por día estamos haciendo casi 4.000 porciones de comida. Y el gobierno nacional no está ahí, porque hace mucho dejó de mandar este alimento para los comedores. En los depósitos está la comida ahí, impecable, pero en los barrios no llega. Y la gente tiene hambre. Uno dice, che, ¿qué le pasa al barrio? ¿Cómo se siente el barrio? Y el barrio tiene hambre. Porque van a la capilla a buscar y ya no es el tapercito para 2 porciones, ya es el otro para 10. Porque es el almuerzo y es la cena. Y yo creo que si uno abandona, deja esa mirada de la periferia, del que está sufriendo hoy, nos van a robar eso que nos queda, el de ser buenos compañeros, el de ser comunidad. Y yo creo que justamente es lo que tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir creyendo en la comunidad. Creer en nosotros, creer en el que está al lado. Yo digo que la fe no es solamente creer en Dios, porque si no como que siempre decimos, bueno, quiero creer en algo, en un Dios o en algo, y yo creo que la fe también es creer en el otro. El padre Carlos Mujica decía, tener fe es amar al hermano, y va por ahí. Yo creo que lo más triste sería cuando dejáramos de creer en vos, primero y principal. Que vos tenés que creer en vos, primero y principal. Si vos no crees en vos, estamos al horno. Digo, si cada uno de nosotros no cree que puede transformar la realidad donde está, y está complicado. Entonces yo creo que lo que no tenemos que dejar que nos roben es que vos creas en vos mismo, en que tenés fuerza, en que se puede, en que podemos salir adelante después que esta gente está rompiendo todo, y en que tengo que empezar también a creer en el otro, el que está al lado. Porque el que está al lado no es un enemigo, es un compañero, una compañera. Entonces creo que cuando no perdamos esa fe, no perdamos ese creer en nosotros, porque después de esta hay que salir y aquí se sale juntos. Francisco decía, y termino con eso, digamos, nadie se salva solo. Y yo creo que lo que te salva es la comunidad. La presencia, el compartir, el diálogo, pero te salva la comunidad. Solo no se puede. Algunos creen que sí, solo no se puede. Entonces creo que nuestra batalla o nuestra revolución está ahí, que volvamos a confiar y a creer en una vida en comunidad. Seamos más buenos entre nosotros, ¿no? El mensaje también que está dando, porque no es que solamente la violencia viene desde el Estado hacia los trabajadores, los jubilados y demás, sino que también entre los pares estamos en un clima muy hostil, de mucha hostilidad. Entonces, me parece un mensaje, además del trabajo de la comunidad que realiza el padre. Bueno, Santiago, para que nos cuenten, bueno, ustedes cuando entraron vieron una muestra que se llama La Argentina Universal, que
que organiza el grupo Factor Francisco, así que estaría bueno también que Santiago nos cuente cómo surgió esta idea de Factor Francisco y hablarnos brevemente, porque quiero que cerremos hablando de la juventud, cómo trabajan y qué proyectos tienen además de la muestra y cómo surgió la idea de la muestra del Argentino Universal. Bueno, gracias otra vez por la invitación. También reconocimiento, que lo conozco bien, el laburo ahí de toda la comunidad, y cuando uno lo escucha es como que todo vuelve a tener más sentido, ¿no? de lo que hacemos. Factor Francisco es una iniciativa del Centro Nueva Tierra. Yo quiero aclarar, yo no soy diseñador gráfico, yo no entiendo mucho de todo eso, pero sí lo que teníamos era una intuición junto con Néstor Borri allá en 2017, diría, de que lo que estaba haciendo Francisco había que poder traducirlo y poder amplificarlo y poder hacerlo llegar a muchos más, ¿no? Ahí cuando se escucha el todos, las otras 3 T de Francisco, ¿no? Son tierra, techo y trabajo, pero después ya todos. Nos íbamos encontrando con muchos compañeros y compañeras que quizás sin tener una trayectoria, una presencia o haber vivido también o conocido a Jorge Mario Bergoglio, se sentían muy interpelados por Francisco, que había algo en Francisco que le daba sentido, que agregaba una dimensión que quizás hasta ese momento no la habían podido captar o encontrar en otro lado. Y entonces nos planteamos un ejercicio principalmente, no solamente de amplificación, sino de traducción, ¿no? A veces les puede pasar a ustedes como delegados sindicales, ¿no? De cómo volver a explicar el sindicalismo argentino en el siglo XXI, y que es una larga tradición, con mucha fuerza, con mucha presencia, pero que al mismo tiempo siempre hay que poder renovar esas grandes gestas y volver a contarlas, ¿no? Y volver a hacer el ejercicio de contar lo que ya fue contado, y nos parecía que ahí había un trabajo de poder traducirlo al lenguaje digital y a otras estéticas también, ¿no? Lo que se ve acá es una idea que surgió también en conversación con el amigo Pedro Saborido, que dijo, hay que hacer pop con Francisco, porque el pop se puede perder un poquitito de sentido profundo, pero al mismo tiempo puede poner al mensaje, ¿no? A la figura, al testimonio, en diálogo con otras cosas, ¿no? Juntos por primera vez sería, ¿no? Como poner en diálogo lo que ya tenemos con otras dimensiones que a priori parecerían ser que no están en el guión inicial, ¿no? Tomamos el abrazo de Francisco y Maradona, ¿no? Como una especie de escudo de armas, como poniendo al Santo Padre, al Argentino Universal, con otro ícono, ¿no? Universal de la Argentina. Y que a partir de eso fuimos construyendo toda una estética, pero detrás de eso toda una narrativa, escribimos libros, pero se lo pudimos mostrar a Francisco. En 2019 fuimos casi para pedir permiso, ¿no? Para ver qué nos decía. Y le mostramos ahí medio como el frontis, si fuese una catedral, esa muestra donde tenés muchas capillas. El frontis está el abrazo de el Diego y el Papa. Y después muchos personajes, con Evita, Mafalda, Borges, el Gauchito Gil, Mujica, medio como una constelación, ¿no? de argentinos con proyección universal. Y cuando se lo mostramos, le dijimos, bueno, ¿qué le parece? Se agarró la cruz así y nos dijo, faltan un montón. No se puso a decir este sí, esto no, a hacer como una especie de aduana, como decía, sino faltan un montón, faltan muchos otros que podrían estar ahí contenidos dentro de esa imagen. Y después estábamos ahí en Santa Marta, y esto lo quiero conectar con una cosa que dijo recién Andrés, porque me parece que para el tiempo en que vivimos, de crisis de representación en general, no solamente de la política, sino en las instituciones, y es parte de la estrategia de destrucción, Francisco nos dijo, les voy a pedir un solo favor, no me mitifiquen, soy solamente un hombre que hace lo que puede con su tarea. Y me parece que hay algo en Francisco, y así es como reconstruyó la legitimidad, no del papado, sino esto de la presencia y el modo en el cual la Iglesia vuelve a hablarle al siglo XXI para contar
para contarle al mundo que todos somos hermanos, que todos podemos vivir fraternalmente y que hay para todos y hay para todos mucho, porque vivimos en un momento de la abundancia, no nos tenemos que olvidar de eso. No tenemos una crisis de producción, tenemos una crisis de distribución. Y en ese momento, Francisco, cuando dijo, no me mitifiquen, soy solamente un hombre que hace lo que puede, después lo entendí con alguien que me lo dijo, pasa que Francisco tenía la pirámide invertida, esa es la figura del poder en Francisco, la pirámide invertida. El que tiene mayor responsabilidad es el que está abajo. El que tiene menor poder es el que tiene que estar arriba. Y me parece que en este tiempo de crisis de representación, en este tiempo donde también hay una impugnación al poder, muchas veces justificadamente, pero que también sabemos que en Francisco está muy claro que el poder es servir, tenemos que reconstruir, ¿no?, la función de cada uno y cada cual. Todos los que estamos acá asumimos, ¿no?, la responsabilidad. Nadie nos obliga a ser periodista y tomar la voz pública, a tener una función también en la pastoral social a nivel nacional, a ser sacerdote, en mi caso también a presidir o estar en la organización del Centro Nueva Tierra, y ustedes como delegados no estamos obligados a asumir esta responsabilidad, es una vocación. Entonces tener esta idea, ¿no?, de estamos en un momento donde tenemos que volver a reconstruir desde lo más básico. Se pensaba esto de la comunidad organizada como la comunidad, como lo que tenemos en común, la unidad común. Bueno, volver a pensar desde la unidad básica, que es lo básico que nos une, ¿no? Y entonces creo que Francisco, ante todo, es la imagen de un hombre que asumió una responsabilidad, y a medida que lo vamos siguiendo a lo largo de sus etapas, de sus décadas, vemos que el poder, a más poder, más servicio. A más poder, más humildad. Y a más poder, también se lo vio más feliz. Pero no por ser el más poderoso, ser el más capanga, sino por estar asumiendo sobre sus espaldas una institución cansada, pero sobre todo una humanidad cansada, y que hoy, que nos deja 12 años después, me parece que tenemos una sensación de que tenemos un testimonio para poder caminar adelante en el siglo XXI. Tenemos un hombre de verdad. Alguien que nos mostró que se puede ser un dirigente, se puede ser de verdad, se puede decir las cosas sin miedo, con respeto, ponía la amabilidad como un valor, pero al mismo tiempo la necesidad de un diálogo constante y corajudo, el coraje como parte de una responsabilidad. Y para terminar, yo quiero compartirles algo que no lo pudo leer él en la bendición Urbi et Orbi el último día en la Plaza San Pedro. Se despidió pudiendo recorrer la plaza, se lo agradeció el enfermero, ¿no? Pero que es el fragmento de la oración que hace el Papa y que la escribió él, que es la bendición del día de Pascua, el domingo de Pascua, y que dice: hoy el amor venció al odio, la luz venció a las tinieblas, la verdad venció a la mentira, el perdón venció a la venganza. El mal no ha desaparecido de nuestra historia, permanecerá hasta el final, pero ya no tiene dominio, ya no tiene poder sobre quien acoge la gracia de este día. El mal no ha desaparecido, lo sabemos, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de cada uno en su lugar de poder ser hombres y mujeres que demos testimonio de que se puede vivir de otra forma, que podemos construir una cotidianidad de otra forma, y en Francisco la inspiración. Factor Francisco con Pop en las redes sociales, y de otra forma, en definitiva, lo que quiere hacer es que este testimonio, que lo seguimos escuchando y nos conmueve, y encima tiene ese tono porteñazo que es bien nuestro, bueno, nos sigue inspirando, y tenemos todo el siglo XXI para poder llevarlo a cabo. Así que gracias. Bueno, estamos ya por cerrar el evento. Humberto, nos gustaría que nos hables de la continuidad, porque como la idea es irnos también con esperanza, después le vamos a pasar la palabra también a Martín, pero la idea es que nos vayamos hablando también, sabiendo un poco cómo es la continuidad que sigue, y además cuál es el desafío que
que Francisco nos deja para los jóvenes que están acá del sindicato. Yo diría... Yo señalaría dos puntos en dos extremos, pero que muestran la preocupación de Francisco y también de qué manera todo lo que él hizo y dijo, que ambas cosas son muy valiosas, porque si no hubiera sido por su testimonio personal incansable, sus palabras tal vez no fueran tan creíbles para comunidades no católicas, como realmente ocurrió. La primera es del momento en que fue elegido. Del momento en que fue elegido. Yo recuerdo estar mirando un programa de televisión, no me acuerdo cuál era, y el periodista estaba buscando amigos de Francisco. Alguien le había dicho que había un cura en la 1114 que era amigo de Francisco, y entonces se fue con un equipo a entrevistarlo al cura. Y le preguntó, creo que era el cura Paco, no estoy seguro, le preguntó al cura, ¿usted es amigo de Francisco? Le digo, no, ¿usted quiere hablar con el amigo de Francisco? Mire, se dio vuelta y venía un correntino que le faltaba la dentadura del lado adelante. Ese es amigo de Francisco. Entonces el periodista se sorprendió y lo llamó. Y le dijo, sí, espérame un minuto. Y volvió con unas fotos, que era Francisco en su casita de la villa, celebrando en los 7 años de una nena. Luego celebrando los 15 años y finalmente dándole la bendición cuando se casó. Y el correntino le dijo, yo muy amigo íntimo de Francisco, pero acá casi todos son amigos de Francisco, agarre alguno, cualquiera que quiera. Esta es una de las caras de Francisco, ¿cierto? Pero otra, él cuando todavía no era papa, se había ocupado como jesuita de refundar en China un instituto jesuita de economía. La Iglesia Católica estaba proscripta en China, era perseguida, era totalmente clandestina, y había una Iglesia Católica que pertenecía al Partido Comunista, una Iglesia Católica china. Bueno, pues Francisco fundó el Instituto de Estudios. ¿En qué culminó ese proceso? Que Francisco unificó la iglesia clandestina con la iglesia oficial. Hizo renunciar a 7 obispos de la iglesia oficial para poner 7 obispos del Partido Comunista. Y ahora ha designado algún otro. Hace poquitos días yo pude ver un encuentro presidido por el obispo de Shanghái, que es del Partido Comunista Chino, y Monseñor Tagle, que era uno de los papables, el obispo de Filipinas, en un diálogo con confucianos, con laocistas, con budistas chinos. Y entonces después saqué la cuenta, el Partido Comunista Chino tiene 90 millones de afiliados. Los católicos, cristianos, musulmanes, judíos, confucianos, laosianos, activos en China son 260 millones y siguen Laudato Si, que es el país en que más se imprimió la encíclica. Entonces Francisco se ocupaba de los barrios populares, de los barrios donde vive la periferia, donde está el secreto del futuro, pero a la par se ocupaba de lo que pasaba en el mundo, tenía su mirada en todo el globo. Por eso pudo ser un pastor universal y por eso pudo unificar las grandes iglesias. Todas abrazaron Laudato Si, todas abrazaron Fratelli Tutti. Hoy hay un programa, un proyecto, así nosotros solíamos hablar del proyecto nacional, luego del proyecto continental. Francisco encarna un proyecto universal, que es profunda y verdaderamente universal. Recién Santiago decía en algún momento que de alguna manera hubo momentos en que Francisco se reveló al mundo. Su partida de este mundo reveló profundamente. En todos los rincones del mundo hubo pueblos de todas las más diversas culturas, las diferencias idiomáticas más extremas que podamos imaginar, por un lado llorando, lamentando, con tristeza, pero por otro lado llenos de esperanza. Está reflejado, si buscan en los noticieros, van a ver que en todas partes, en la gente reunida
para llorar la partida, había esperanza, había alegría, había entusiasmo por la vida, había perspectiva de que algo del futuro podía ser como nosotros decidiéramos que fuera. ¿Querías hablar, perdón? Bueno, también el legado para las juventudes y un saludo final. Bueno. O lo que quieras comentar, si alguno se quedó con alguna cuestión para decir, es el momento también. Bueno, gracias de nuevo. No es fácil decir algo y conjugar algo con todo esto puesto sobre la mesa y con la partida dolorosa que tiene Francisco. Hicieron mucho hincapié, sobre todo Germán me decía, transmití esperanza, ¿no? A los delegados. Yo a veces siento que estamos como atravesando un río, ¿no? Un río como pueden ser los ríos del Delta, ¿no? Por ejemplo, como el Carapachay, un río oscuro, marrón, un río difícil. Y cuando uno lo está atravesando, en general no sabe dónde está la otra orilla hacia la que va y nada, y hace fuerza y es difícil. Y a veces hasta pierde el hilo, ¿no? Es como que está como a ciegas empujando para adelante. Ustedes tienen un hilo que es este sindicato, tienen un gran hilo que es la historia de la CGT. Siempre van a ser atacados por afuera, siempre se las van a hacer difícil y siempre van a tener la historia de la CGT y la historia de los sindicatos para sostener esa dificultad. Y si además, como ocurre acá, de algún modo se mancomunan la tradición sindical argentina, tan fuerte, tan valiosa en el mundo, es más importante, es casi desproporcionada nuestra riqueza gremial con respecto a la propia economía, ¿no? Cuando digo, la compañera decía, tenemos que pasar esta época y tenemos que tener viva y en la otra orilla la CGT, porque van contra la CGT, van contra los sindicatos. Y es una de las 4 cosas que yo creo, ahora acá se dicen 3T, que son mucho más importantes, ¿no? Lo que decía Andrés, pero que son la Constitución Nacional que nos defiende, la clase media que es la aspiración argentina, Argentina no promete ni la patria socialista, ni la patria no sé qué, no. Ofrece salir, progresar, un progreso más comunitario, no quiero eludir muchos de los problemas que aparecen cuando uno nombra a la clase media, pero la aspiración de la sociedad a tener un progreso, a estar más integrada, a garantizar cosas para los hijos, a mejorar la trayectoria de los padres, ¿no? Que era una gran virtud argentina, la movilidad social. Bueno, de esa movilidad es el fruto también de esa clase media, la iglesia y los sindicatos. Si esas 4 cosas sobreviven en la otra orilla, bueno, después vemos qué se hace con lo demás. Pero yo escuchaba a Andrés y creo que hay una parte que es lo más importante de Francisco y voy a decirlo mal, de la ética cristiana. Y que creo que es una fuente, ¿no? Es decir, el otro día le decía a mi hijo antes de venir, le digo, ¿cómo era la frase de Modric cuando se retiró del Real Madrid, un gran jugador croata, que dijo, no te entristezcas porque terminó, alégrate porque sucedió, ¿no? Es decir, el legado de Francisco es una cosa que sucedió, son 12 años, como decía compañero, que van a quedar ahí, ¿no? Como un libro vivo, ¿no? Pero hay una ética que Francisco encarnó, que lo encarnó cuando fue Bergoglio, que lo encarnó la Iglesia, que es saber atravesar tiempos difíciles. Jesús murió solo y crucificado. Saber atravesar la adversidad. Es una ética también de la soledad. El cristianismo, aunque, como dijo el compañero, no hay fe sin el amor al otro, pero también es saber atravesar momentos difíciles. Ustedes
ustedes, como muchos, pero lo digo acá frente a ustedes que están todos juntos, están siendo puestos a prueba. Están siendo puestos a prueba. En su convicción, en lo que defienden, en los lazos solidarios con sus propios compañeros, con los que defienden, están siendo puestos a prueba. Y con el sistema de ideas que nos rodea. Salimos a la ciudad, y es un enjambre y empujan los valores contra esto, contra la solidaridad y contra la organización. Entonces, la mayor virtud, el mayor legado que se puede sacar, creo yo, de Francisco es aprender también a estar solo. No es una soledad individualista, sino es saber nadar contra la corriente y enfrentar el viento cuando un viento de época va en contra, ¿no? Perón decía que la organización vence al tiempo y esta moda, esta época va a pasar, se va a ir y UPCN no. Y ustedes no, ustedes van a estar acá. Entonces, eso sépanlo, esa es una certeza que tienen, pero me imagino que todos los días debe ser más difícil despertarse porque hay una especie de viento desmotivador. Bueno, en el cristianismo hay una ética para despertarse todos los días y creo que en la tradición sindical argentina también, que es, entre otras cosas, una cuna de mártires, de gente que estuvo sola, que la pasó mal, que estuvo presa, que fue perseguida, que fue ninguneada, que fue burlada, porque a veces la persecución no es solamente que te metan preso, sino que te dejen en un lugar ridículo y sin embargo se sobrepuso. Entonces, eso yo creo que es la parte más importante. Francisco fue una persona que sabía estar solo con sus convicciones y con su fe y pudo y estuvo solo. Bergoglio era un hombre que sabía estar solo, que viajaba solo en subte, que era silencioso. Tenía, como él dice, el hábito de la alegría y rezaba todos los días la oración de Santo Tomás para no perder el humor. Y no lo perdió, y fue una gran sonrisa. Él decía, la sonrisa es la flor del alma, ¿no? Algo así, ¿no? Lo que ofrece una persona, pero también supo estar solo. Ustedes están atravesando una y están siendo puestos a prueba. Cuentan con todos nosotros para ser acompañados, pero sepan también que ustedes van a llegar al otro lado de la orilla. Bueno, vamos a culminar, creo que lo que dijo Martín, hay que cuidar a la CGT y bueno, también queríamos contarle que hay un nuevo canal de stream que estábamos charlando con Andrés hace un rato, que lanzó el jueves pasado, que se llama Sopardo, que es el canal de la CGT, en el cual estamos trabajando, tenemos el orgullo de participar y colaborar, que va a ser, esperamos, un espacio de debate, de encuentro y de tratar de rescatar desde la comunicación con compañeros y compañeras jóvenes las diferentes luchas de los diferentes gremios que integramos la CGT. También está el canal UPCN Federal, también que ya que estamos pasando los avisos, que supongo que ya a esta altura todos lo deben seguir y los que no lo siguen, estaba bueno que lo sigan, que ahora empezó con un ciclo de charlas con Andrés, que se va a ir transmitiendo por capítulos sobre diferentes temáticas, arrancó con el mundo del trabajo. Bueno, seguir obviamente a Factor Francisco en Instagram, son los avisos parroquiales y ya les vamos a estar indicando también la campaña solidaria que estamos lanzando. Por mi parte, solamente agradecerles a todos y a todas los que vinieron, participaron, los que nos están mirando por Zoom, al equipo de trabajo de Juventud, que impecable como siempre, trabaja. Siempre con mucho amor para todas las actividades. A los compañeros del Inca que están filmando acá el evento, compañeros y compañeras del Inca. Y no voy a nombrar más a nadie porque si no me voy a seguir olvidando, pero bueno, a todas las secretarías, a los compañeros y compañeras de su comisión directiva que están acá también presentes en el evento. Y le vamos a pasar la palabra, obviamente, a nuestro secretario general. ¿Y cómo hacemos con la foto final? ¿Qué hacemos después? Nos vamos para abajo y demás. Bueno, Flor nos va a indicar después qué hacemos. Queridas compañeras y compañeros, en primer lugar quiero felicitar a la Secretaría de la Juventud por esta gran iniciativa. Es realmente importante homenajear a Francisco, a este gran predicador. Y segundo, agradecer a los panelistas que nos han dado opiniones, que nos han dado pensamientos
que nos han enriquecido con sus ponencias, de cómo han vivido, cómo es la realidad que hoy nos toca a nosotros atravesar. Pero fundamentalmente, esto hay que decirlo con claridad. El movimiento obrero argentino, bien lo decía el compañero, tiene una larga historia de lucha, pero tiene un punto de inflexibilidad, que es realmente cuando viene Perón y evita la patria y cambia la historia argentina. Y ahí hay una identidad total, lógicamente, del movimiento obrero con el peronismo. Nosotros sobrevivimos esta historia, digo, la militancia, la dirigencia, los delegados, gracias a esa concepción. Gracias a esa concepción. Gracias a Dios, todavía tenemos estas realidades en nuestras manos. Esto lo rescatamos también en la entrevista que tuvimos en la CGT hace poco tiempo atrás, el año pasado, con el Papa Francisco. Me acuerdo, les cuento una anécdota, ¿no? Cuando discutíamos en el movimiento sindical cómo hacíamos para llegar institucionalmente al Papa Francisco, muchos decían, vamos por este lobby, vamos por aquel lobby. No, dijimos, vamos con la realidad, que es pedirle una audiencia a través de la Secretaría correspondiente del Vaticano, a ver si nos recibe. Cursamos un email, me acuerdo, al día siguiente tuvimos la respuesta que nos esperaba. Y cuando llegamos, nos atendió con esa afabilidad, con ese cariño, con ese reconocimiento que él tiene por los trabajadores, por sus dirigentes, por sus sindicatos. Nos recibió con ese amor, con ese, digamos, con ese afecto tan importante. Y allí nos dio muchas enseñanzas, por supuesto. Una de ellas que recuerdo con mucha precisión fue que nos instó a no abandonar y a acrecentar los derechos laborales de los que trabajan. Y dijo claramente que en Argentina, gracias a Dios, todavía esos derechos laborales estaban vigentes. Y eso es el peronismo, porque él también era peronista. Es así. Y otra de las realidades que nos dijo en este momento de ciertos cambios, porque la CGT también generó un cambio muy fuerte en el último congreso al incorporar a las compañeras en igualdad de condiciones como tiene que ser en la conducción del Consejo Directivo de la CGT, fue él mismo, dijo claramente que él tenía un concepto importantísimo de elevar la igualdad de oportunidades con las compañeras, dándole cargos importantes en el Vaticano, porque verdaderamente consideraba que las compañeras también tenían que tener una igualdad absoluta en lo que corresponde no solamente en los conceptos de tener igual salario, sino tener igual jerarquía que los varones en un plano de igualdad. Después se describió haciéndonos un chiste, porque nos dijo, miren, los voy a acompañar hasta la puerta de la biblioteca, porque quiero estar seguro que se van, que no me heredean por ahí y no se me llevan nada de este salón. El peronismo toma fundamentalmente conceptos muy válidos del cristianismo, fundamentalmente. El concepto de la justicia social es tomada realmente de las enseñanzas de Jesús, es así. Y nosotros siempre tuvimos identidad con la Iglesia, con ciertas jerarquías que se identificaban indudablemente con lo nacional y con lo popular. También fuimos a verlo en su época Juan Pablo II, me acuerdo con Saúl Rodríguez, que nos dio una bendición en ese entonces. Y particularmente me acuerdo cuando al principio, cuando todavía no era Papa Francisco, yo tuve 2 encuentros personales por el Estado con él, cuando era arzobispo de Buenos Aires, muy importantes, donde me dio muchas cuestiones interpretativas de lo que debía ser el rol del Estado en la sociedad. Bueno, estas cosas no se olvidan, no se olvidan. Y son cosas muy importantes, en serio, para que nosotros, en nuestra renovación de la doctrina permanente que tenemos que hacer, frente a los nuevos acontecimientos mundiales y locales, tengamos ese espíritu formador de unificarnos cada vez más, porque esta es la salida, esta es la salida. A ver, la Argentina tiene salida. Está bien que, por supuesto, sintamos dolor, por ejemplo, cuando en cada organismo se está echando compañeras y compañeros. Por supuesto que es un dolor. Además, manifestado
por los que gobiernan con una crueldad absoluta, como si fuera un número, cuando en realidad son personas de carne y hueso que tienen que vivir con su familia y al día siguiente se quedan sin ingresos, sin trabajo. Eso es horrible, pero eso nos da valor también para seguir peleando, no para bajar la guardia, no para sentirnos atropellados, no para sentirnos descorazonados, todo lo contrario. Esto se adquiere a partir de esa realidad fuerza, firmeza, se adquiere realmente templanza, se adquiere realmente un sentimiento hasta de bronca y de rebelión, como tenemos que hacer. Para seguir luchando, porque solamente vamos a cambiar la historia con la lucha. Y de cualquier manera, por supuesto, que nuestro espíritu en particular deseamos tener una varita mágica y esto que se vaya y aparezca otra realidad mucho mejor. Pero la historia no nos habla así. La historia nos habla de acontecimientos que indudablemente duran tiempos para cambiar. Duran tiempos. En ese devenir, lo que tenemos que hacer siempre es apuntalar verdaderamente lo que sentimos desde el campo del trabajo. La unidad, la solidaridad y el fortalecimiento de la organización. Es la organización, como decía uno de ustedes, el que vence el tiempo. Es la organización la que vence el tiempo. Y cuanto mejor organizados estemos, cuanto cada granito de arena le sumemos a consolidar esa organización en el tiempo, es como vamos a salir adelante. Por eso no hay que bajar la guardia, no hay que bajar los brazos, todo lo contrario. Decíamos ayer, incluso en una reunión del Consejo Directivo, decía yo que el año pasado, segundo sobre todo semestre del año pasado, fue un año de resistencia, con batallas perdidas, pero también con batallas ganadas. Esto de Francisco es una batalla ganada, y la sucesión de Francisco con León XIV es una batalla ganada. No está todo mal. Y hay también algo que tenemos que rescatar. A veces en las pequeñas situaciones que se nos presentan. El pueblo sigue siendo solidario, lo demostró claramente con las inundaciones de Bahía Blanca, con las desgracias a veces de muchos compatriotas que están sufriendo, lo demuestra diariamente con esa solidaridad. O sea que eso nos da esperanza. Ahí está la frase, la alegría, tener alegría para sobrevivir en este tiempo tan difícil, en este tiempo mundial tan difícil. Hay que rescatar claramente la política, hay que rescatarla, hay que rejerarquizarla. La política es la base de la representación de los pueblos y debe ser ejercida por el pueblo. Por eso es muy importante que la política tenga altura, que la política tenga debate, que la política tenga encuentro como correspondiente de todos nosotros. Encontrarnos, mirarnos a los ojos, bien lo decían también ellos. Los encuentros nos dan fuerza. Lo vivimos en el reciente Congreso en Catamarca. En el reciente Congreso en Catamarca de nuestro gremio. Había una mancomunión entre todos los congresales que representaban a todo el país, a todas las seccionales del país. Unas ganas de sentirse juntos, de sentirnos juntos, de alegría, de felicidad, de abrazarnos, de vernos, por supuesto, a veces las distancias geográficas no son tan fáciles de hacerlos cotidianamente, pero esa alegría nos lleva a sentirnos que estamos juntos todos. Tenemos que seguir combatiendo así. Por eso el ejemplo de Francisco es muy importante. Más que nada su prédica fue fundamental dentro incluso de la iglesia, fue un gran reformador. Por eso tenemos también a León XIV. Por eso tenemos a García Cuerva diciendo lo que dijo en el Te Deum del 25 de mayo, donde todos nos sentimos identificados. Donde todos nos sentimos identificados. Y esta realidad la vamos a cambiar. La vamos a cambiar. Pero tengamos presente que para cambiarla a veces se requieren tiempos. Construir nuevamente un proyecto que vuelva a entusiasmar a la comunidad, que vuelva a ser creíble en la comunidad, no es fácil. Requiere de muchas situaciones a veces donde nos encontramos que parecería que todo se diluye, no es así. No está todo diluido. Hay posibilidades en serio de reconstruir nuestra patria y no permitir, no solamente que expulsen compañeras y compañeros de su trabajo, no solamente que bajen los salarios, sino que no entreguen la soberanía nacional
que no entreguen nuestros recursos, que no entreguen nuestras realidades. Porque nosotros somos una patria. Somos una patria. Argentina es una patria, la tenemos que defender entre todos. Cuando eso ocurre, tenemos que oponernos con inteligencia y organización. Y yo sé que al final de ese camino vamos a ganar. Vamos a ganar, no le quepa la menor duda, porque lo importante son las organizaciones colectivas, no los individuos. Son las organizaciones colectivas, y cuando fortalecemos esas organizaciones colectivas, realmente es cuando damos un paso adelante. Y es cierto, hoy por hoy, la única institución que está firme es la Confederación General del Trabajo. Y no es por sus dirigentes, es por las siglas, es por la CGT, es por su memoria, por su historia, por su lucha. Hoy sigue estando, fíjense, los dirigentes tenemos errores, desaciertos, matices, aciertos, pero fundamentalmente defendemos la unidad de la institución CGT. Esto es fundamental. Y yo sé que esa unidad se va a trasladar a la política como corresponde. La política debe dejar de ser un mercado de toma y daca, y debe convertirse en la voz y en la solución de los problemas del pueblo. De esto se trata. Por eso es lo que tenemos que caminar. Y esto es el ejemplo también de los trabajadores organizados. Y que efectivamente no somos solamente los trabajadores formales, son también los compatriotas informales. Por eso la CGT ha abierto las puertas de par en par y hace las actividades que hace junto con la UTEP y junto con otras asociaciones y organizaciones que representan a los compañeros informales. Porque nosotros los consideramos parte nuestra. ¿Está? Entonces esto vale. No aflojemos, compañeras y compañeros. Veo que realmente han hecho una brillante exposición cada uno de ustedes. Y compartimos esa exposición, por supuesto, nos sentimos identificados. Y esto es lo importante para seguir avanzando, para seguir haciendo acciones, obras, concreciones. La gente busca esas soluciones, la lógica. Para eso está la democracia. Es cierto que la democracia hoy está bastante vaciada, indudablemente hay una crisis de la democracia y hay que reconstruir la democracia. Sigue siendo el único elemento que si lo reconstruimos va a ser la verdadera representación de la gente. Y por eso tenemos que pelear. Porque la democracia fundamentalmente no es de un gobierno, como tampoco el Estado es de un gobierno. La democracia y el Estado pertenecen al pueblo. Y lo que tenemos que hacer también, porque lo estamos viviendo nosotros de adentro, es que están desarmando y generando una desprotección absoluta. El Estado es tremendamente necesario. Podemos discutir sus deficiencias, cómo lo mejoramos, pero es tremendamente necesario. Si llega a desarmarse el Estado, destruirse el Estado, vamos a pasar a ser una republiqueta. Esto es entregar todo. No. Por eso, compañeras y compañeros, peleemos con ese ideario de Francisco, peleemos con esas enseñanzas que nos dejó y peleemos fundamentalmente rescatando los valores del peronismo, los valores que nos dio Perón y Evita, los valores de lo que significa la lealtad, el amor a una causa, el amor a la patria, la educación, la salud para todos, para todo el pueblo, las cosas más concretas que tiene la gente, que necesita la gente. ¿Estamos? Así que esto es lo que tiene que tener la fuerza de todos, no solamente de los jóvenes, de todos, para poder salir adelante. ¿Estamos? Gracias, compañeros. Bueno, terminamos el acto, nos vamos a sacar una foto, Flor nos va a decir cómo, para que pueda salir todos ustedes que vinieron. Dale, bajamos. Pero
Amen.